Continuemos explicando la contaminación atmosférica. Los vehículos son, en algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, la fuente más importante de contaminación atmosférica urbana. Incrementan su grado contaminante debido a desajustes en la alimentación de combustible al motor y por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Es por ello que su control debe ser necesario a través del establecimiento de niveles máximos permisibles de emisión. Esto lo realizamos a través de normatividad como programas como el tradicionalmente conocido como Hoy No Circula, que por cierto en esta época de pandemia lo hemos utilizado también para un medio eficaz de distanciamiento social y obviamente la verificación vehicular con el carácter de obligatoria, lo anterior para controlar la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera por parte de los vehículos. Aún así, existen en la atmósfera zonas críticas, es decir, aquellas donde la calidad del aire se ve muy comprometida, es decir, está muy dañada por la concentración de población o de industria contaminante. Ejemplo de estas zonas críticas, tenemos varias en el territorio de la República, obviamente la Ciudad de México y su zona conurbada, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracruz, Irapuato, Celaya, Salamanca, en Guanajuato, Tula, Hidalgo, Corredor Industrial Tampico, Madero, Altamira y en Tamaulipas y la zona fronteriza norte. Además de estas zonas críticas, la ley regula determinadas industrias que están sujetas a un control especial debido a su potencial alto contaminante. Dentro de las industrias reguladas por ser potencialmente contaminantes están las plantas productoras de ácido sulfúrico, las plantas productoras de cemento, ya que el volumen de partículas sólidas que pueden llegar a emitir puede ser nocivo para la salud, las refinerías de petróleo por obvias razones, las fundidoras de cobre y zinc, las fábricas de vidrio, las estaciones de gasolina, etc. Todas estas y otras industrias requieren para funcionar una licencia de funcionamiento, también conocida como licencia ambiental, que emite la Semarnat. En ella estas industrias están sujetas a un control muy específico, están sujetas a verificación periódica de emisiones, se establece también planes de contingencia en caso de que tengan alguna cuestión de desastre, como sería alguna explosión, algún derrumbe, algún incendio. Las normas que se aplican a este tipo de industrias son más estrictas que a cualquier otra que no tenga un alto grado de potencial contaminante. La legislación en estas industrias establece también altura mínima para sus chimeneas, requieren un permiso de uso de suelo que tenga fines industriales para operar y si están en alguna zona crítica, pues obviamente toda esa regulación pues va a venir a ser más estricta. Tenemos un Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, por sus siglas SINAICA. Este sistema es un banco de datos o una herramienta integrada por el monitoreo atmosférico en toda la República, por estados, por municipios y un inventario de las fuentes de contaminación. El propósito, el objetivo del SINAICA es contar con información que permita formular estrategias para el control de la contaminación atmosférica. La ley establece sanciones para las industrias que emitan contaminantes que no cuenten con controles, con equipamiento específico, que van desde multas hasta la probable clausura de sus comercios, de sus industrias y además, pues obviamente también estímulos fiscales para el caso de que sus actividades tiendan a la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Contaminación por ruido. Pasemos a este tema. Tenemos un reglamento para la protección del medio ambiente contra la contaminación originada por la emisión de ruido. Ese reglamento es de 1982, ya un reglamento antiguo, es de aplicación en toda la República. En el reglamento se establece que se considera ruido todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas.
En este reglamento se establecen fuentes de ruido, dos, fijas y móviles. Las fijas provenientes de fábricas, comercios, industrias, ¿okay? Por su movilidad, bueno, están en un solo lugar y su ruido pues es constante a determinadas horas del día. Entre las móviles están pues helicópteros, aviones, carros promocionando, no sé, tamales, lo que sea. Esas serían fuentes móviles. En cuanto a la definición, pues todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas. Habrá personas que se molesten con determinado ruido, habrá personas que lo consideren incluso agradable. Entonces, como ese criterio no es muy objetivo, la ley, ese reglamento específicamente, establece un criterio objetivo para medir los decibeles y considerarlos como, si exceden de los decibeles, bueno, considerarlo como ruido y estar sujetos a regulación. Si la fuente es fija, puede emitir máximo 68 decibeles en un horario de 6 a 22 horas y de 22 a 6 horas los decibeles máximos serán de 65. El reglamento establece además en fuentes fijas, prevé que la posibilidad de un aislamiento acústico o zonas restrictivas para el establecimiento de ciertos giros que puedan dañar la tranquilidad de las personas por ser, obviamente, el derecho al descanso, parte de nuestro derecho humano a la salud. Antes de pasar a la contaminación del suelo, cabe aclarar que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente habla y regula la contaminación visual, es decir, contaminación por vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual que rebasen los niveles establecidos en las normas oficiales mexicanas. Desafortunadamente, creo que aún no contamos con una regulación amplia, suficiente en la materia de contaminación visual, por lo cual pasamos a la contaminación del suelo. El suelo está compuesto por varias capas o estratos: suelo fértil, subsuelo y roca madre. No toda la tierra tiene las tres capas, es decir, habrá partes en el mundo, en el planeta, donde no contamos con la primera capa, es decir, la de suelo fértil, que se extiende a no más de 10 centímetros y que cuenta con materia orgánica y humedad, la cual sustenta pues toda la vida, la agricultura y la ganadería. El subsuelo se encuentran rocas con diferente porosidad y compuestos minerales y por último la roca madre está compuesta por roca compacta. Tenemos legislación para regular el suelo, como la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental, Ley Forestal, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Estas legislaciones enfatizan la importancia del manejo del suelo con un criterio sustentable, es decir, que cualquier actividad que se realice permita la conservación para que las generaciones futuras puedan aprovechar de los elementos del suelo. El suelo es contaminado muchas veces por residuos sólidos. La ley define como residuo, desecho o basura, como comúnmente la llamamos, a cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o tratamiento cuya calidad no permita incluirlo nuevamente en el proceso que lo generó. Los residuos sólidos, así, son los que no fluyen por sí mismos. Tenemos una clasificación de los residuos sólidos por su origen, por su grado de riesgo, por su capacidad de ser reusados, por la capacidad del ambiente para descomponerlos. Por su origen, los residuos sólidos se clasifican en domésticos, los que se generan en el hogar, municipales, los que generan los centros de población, industriales, los desechan las industrias en sus procesos de producción, los agropecuarios o desechos del campo y los hospitalarios, que provienen de clínicas, hospitales, centros de salud. Por su grado de riesgo, pueden ser peligrosos
aquellos que son clasificados por la legislación como corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, biológicos, radiactivos y de alto riesgo para la salud. Por sus iniciales, la fórmula se llama CRETIV, más adelante la vamos a ver, y no peligrosos. Por su capacidad de ser reusados, son reciclables, es decir, aquellos que pueden someterse a un nuevo proceso industrial en forma de materia prima para generar nuevos productos, y no reciclables, los que no se pueden volver a usar y que requieren de sitios especiales para que tengan una disposición final, como rellenos sanitarios, etc. Por la capacidad del ambiente para descomponerlos, biodegradables, los que pueden ser desintegrados por procesos naturales a través de procesos compostables, por ejemplo, y los no biodegradables, que son desconocidos para la naturaleza y que no tienen la capacidad, la misma, para descomponerla. Dentro de estos residuos tenemos varios conceptos, que es la reducción, el reuso y el reciclaje. El reuso es una actitud cultural. Preferimos el consumo de productos que generan menos desechos. Por ejemplo, las compras a granel en lugar de frutas o verduras empaquetadas. En cambio, el reciclaje es la reutilización de residuos sólidos para fines productivos. Ahí igual tenemos una norma mexicana que identifica 27 subproductos típicos que pueden ser reciclados. Entre ellos está el algodón, el cartón, el cuero, hueso, hule, latas, loza, cerámica, madera, papel, plástico, poliuretano, poliestireno, trapos, vidrio, etcétera, etcétera. Todos esos, ahí pueden consultar la norma mexicana para el material que puede ser reciclado. Dentro de los residuos biodegradables, que decíamos que son materiales orgánicos que se transforman por medios biológicos, existe una manera de tratar esos materiales biodegradables, que es el composteo, que consiste en un proceso de descomposición bioquímica de los sustratos orgánicos de los residuos sólidos bajo condiciones controladas para lograr su estabilización. Cuando todos estos materiales orgánicos están en un basurero a cielo abierto, pues tienden a descomponerse y desprender líquidos contaminantes, que comúnmente los llamamos lixiviados. El trato de relleno sanitario, para la basura, para los residuos sólidos, ¿cómo lo definimos? Un relleno sanitario es una obra de ingeniería planeada y ejecutada previendo los efectos adversos al ambiente para la disposición final de los residuos sólidos municipales. Desde el año de 1984 se han venido publicando una serie de normas que describen los métodos para medir y caracterizar una serie de sustancias presentes en los residuos sólidos municipales. Estas normas establecen algunos requisitos para establecer un relleno sanitario, la distancia, por ejemplo, de mantos freáticos o de aguas subterráneas, la distancia de zonas urbanas, de zonas de población, de aeropuertos, etc. Entonces, están sujetos a una regulación específica. También están sujetos a una regulación especial los residuos peligrosos, que son aquellos que en cualquier estado físico, por sus características, otra vez, corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes o venenosas. La denominación en materia ecológica es CRETIV. Representan estos residuos un peligro para el equilibrio ecológico y para el ambiente. Igual están sujetos, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento, a un tratamiento especial. El generador de estos residuos debe inscribirse en un registro establecido por la Semarnat, llevar una bitácora sobre sus residuos generados y presentar un informe semestral debido a sus movimientos. Entonces, tanto manejo como transporte, tanto confinamiento como destino final de estos residuos peligrosos, pues debe estar regulado
y con medidas muy especiales debido a su peligrosidad para la salud humana. Bueno, hasta aquí, muchas gracias